Por ejemplo, para esta estructura es 2. ¿Qué significa? Que la estructura se aceleró el doble que su cimentación. ¿Sí? Eso es lo que significa. ¿Está claro? Es un cociente, la aceleración de la estructura entre la aceleración en su base. Pero no se hagan los locos. Mi pregunta era, ¿qué cosa es la curva en verde? Cuéntanos, ayúdanos, ¿qué cosa es la curva en verde? Miren esa curva en verde, o miren cualquier curva, por ejemplo la roja, y miren esto que parece los Andes. Estos son espectros de un solo acelerograma. Este es el espectro famosísimo, el primer registro histórico de ingeniería sísmica, del 40, el terremoto del centro, ¿no? Y este es otro espectro que tiene sí, sus picos, sus valles, etc. Y aquí ya no veo eso. ¿Por qué? Ya, pero aquí hay distintos tipos de suelo. Esta curva en verde es para distintos tipos de suelo. Ya, suelos blandos, ¿no es cierto? ¿Y por qué lo veo así medio suavizado? Porque es el promedio de 15 registros. ¿Está claro? Sí, tengo 15 acelerogramas, calculo su espectro. ¿Qué cosa me va a salir? Así unos picos, valles, etcétera. Agarro todos esos, los promedio y me da la bella curva en verde. Estos señores, Idris, cogieron 100 y no sé cuántos, 104 registros. Dijeron, los clasificaron según el tipo de suelo. Y entonces la curva en verde es el promedio que obtuvieron de 15 registros. ¿Está claro? De en suelo blando. Curvita en rojo. ¿Tú qué dices? Un suelo tipo roca, ¿cómo es eso? Acabas de acuñar a lo acuña un término. ¿Ah? Ya. Roca, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre estar en roca o estar en un suelo blando? ¿Qué? ¿Cuál sería la diferencia entre en un edificio que está en suelo roca, iba a decir? ¿Suelo blando o en roca? ¿Cuál es la diferencia? El rango de calificaciones del periodo. Ya, entonces, ajá, ahí te está diciendo, oye, ¿cómo haces esa pregunta tan capciosa? Tienes que decirme cuál es la estructura, si no, ¿cómo te voy a contestar? ¿No? Entonces yo les digo, esta es una estructura de 0.25 segundos. ¿Qué significa? O de 0.2 segundos, ya por acá, 0.2 segundos. Y me da lo mismo, más o menos, estar en roca o estar en suelo blando, ¿sí? Y ahora les digo, oye, esta es una estructura de 10 pisitos. 10 pisitos estarán por acá. Y ahí, si estar en suelo roca, como dicen, significa la mitad de la demanda sísmica de estar en un suelo blando. La mitad, la mitad. ¿Está claro? ¿Quién hizo esa transformación del suelo? ¿No? Y ahora, ¿qué diferencia hay en que una ciudad esté sobre roca o una ciudad esté sobre suelo blando? ¿Tú qué dices? Una ciudad. A ver, cuéntame cómo es una ciudad. No, cuéntame cómo es una ciudad. Y no estoy pensando en una ciudad de Europa o un pueblito chiquito, no estoy pensando en una urbe. ¿Cómo es? ¿Ah? ¿Perdón? Edificios altos, no, pues, ni todo Manhattan, y luego me voy por los alrededores, encuentro casas sin piso, encuentro de todo, ¿no es cierto? ¿Sí? Una ciudad, pues, no todos son rascacielos, hay edificios altos, bajos, medianos, de todo. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia en que una ciudad esté en suelo bueno
¿En roca o en suelo malo? Perdón. A ver, ¿qué dice su compañero que está casi saliendo ya sin que nadie se dé cuenta? ¿Tú qué dices? Sí, dale. ¿Cómo quedaría una ciudad después de un terremoto si es que está en suelo blando, verde o en roca? Inclusive podríamos decir en roca o en suelo bueno, ¿no? Suelo rígido, como el de Lima, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia? Yo te doy 10 segundos para que me digas cómo quedarían comparando esta ciudad con la otra ciudad. Y como yo no entiendo el periodo, nada de eso, dame un speech simple, que lo pueda entender. Si me hablas técnico no te entiendo. Una ciudad que está sobre roca y una ciudad que está sobre suelo malo. ¿Ah? ¿Habría qué? Yo te pregunto, yo soy el alcalde, digo, ¿qué son amplificaciones? Ya, ¿quedaría más destruida quién? Ya, ¿por qué quedaría más destruida? Porque tendría más edificios destruidos. Aquí los edificios destruidos son en una franja, o afectados son en una franja muy pequeña, mientras que acá tengo todo el techoclón de edificios aquí molestadísimos, demandadísimos por el sismo. ¿Se entiende? Entonces, lo que no es cierto es que en un suelo malo hay más fuerza sísmica. Eso es mentira. ¿Está claro? Lo que pasa es que hay más rango de aceleraciones en los cuales los edificios se ven afectados por los terremotos. O sea, si tu edificio tiene 1, 2, 3, 4 pisos, 15, 20 pisos, pobre edificio, el suelo blando le va a dar duro. Y el suelo rígido, si tu edificio tiene 1, 2, 3, 4, 5, ya 6 lo comienza a dejar tranquilo, 7, 10, 20 pisos ya no le hace nada, lo felicita. ¿Se entiende, no? Lo importante es que sepan el hecho. Un segundo nivel de conocimientos es que puedan explicar la razón. Pregunta siguiente. A ver. Esto va para usted, ¿ah? El edificio más demandado de la ciudad que está en rojo es similarmente demandado que el que está en suelo malo o no. El peor edificio, el más dañado en suelo verde, está más dañado que el que está en rojo. Es decir, de toda la ciudad hay un edificio que tuvo las mayores demandas. Por ejemplo, digo, este edificio que tiene un periodo de .123, ya, este edificio, 0.123, este es el edificio más fregado por el terremoto, al cual el sismo le pone la máxima demanda, ¿sí? Y el edificio que está en suelo malo es este. ¿Cuánto leen acá del fondo? .784, ahí está. ¿Sí? ¿Me entendiste? ¿A cuál de los dos edificios el sismo le exige más? ¿Ah? No te escucho. No, compañero de ligeramente, un poquito más en la roca, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero no es que sea mucho más, son similares. Entonces, este gráfico lo transformaron los profesores Idris, le pusieron sus variaciones de porcentaje, confiabilidad, etc. Y ahora sí, son prácticamente iguales. ¿No? Una cosa es el promedio y otra cosa es cuando uno dice con 90% de confiabilidad, etc. ¿Sí? Si yo quiero 100% de confiabilidad, entonces tendría que trabajar con los valores máximos. Eso tampoco no es ingeniería, ¿no? Digo, si le creo a este asunto de los números, entonces la demanda máxima sobre el edificio en roca, o en suelo bueno, o en suelo no sé cuántitos, es similar a del suelo malo, ¿sí? ¿Sí? Bastante bien. ¿Se entiende? No es que en un suelo malo el sismo sea más fuerte, más vengativo. ¿Sí?
¿Se entendió o no? Pero ahora sí, fíjese, miren, vamos a ir a una estructura que tiene 2 segundos de periodo. No, ya, 3 segundos para que sea fácil la lectura. ¿Cuántas veces me estaría equivocando si yo digo el edificio está en roca o si digo el edificio está en un suelo profundo sin cohesión? ¿Ah? De aquí hasta acá 3 veces. ¿No? ¿Se entendió o no se entendió? Entonces aquí sí, en esta zona de edificios altos de periodos largos, sí hace diferencia estar en suelo bueno o estar en un suelo malo, por ejemplo, como este. Las demandas pueden crecer al doble o al triple, ¿se entendió? Sin embargo, si yo comparo los máximos de todo lo que pasa, la demanda es similar. 84% de confiabilidad. Este es un caso como los centenares o miles que hay en el mundo de mal diseño de ingeniería porque estaba mal el estudio de geotecnia. A mí me dicen, oye, tú estás en la curva, a ver, tu suelo es suelo rígido, estás por acá. Y sucede que no era suelo rígido, sino era suelo profundo sin cohesión. En vez de estar acá, tengo que estar acá, me estoy equivocando por 2. De esos hay miles de casos en el mundo, este es uno de ellos. Miren lo catastrófico que resulta no saber en qué suelos está. No me refiero a cuánto es su capacidad portante, eso no importa, sino que saber cómo va a afectar el sismo a mi edificio depende de la dinámica del suelo, de cuál es su periodo fundamental. El periodo fundamental del suelo. Bien, y ahora sí nos vamos al comportamiento inelástico de los suelos. Y voy a comenzar, como les dije, les prometí que íbamos a hablar de los suelos como si serían edificios. Voy a comenzar haciéndoles recordar qué pasa con la aceleración máxima que puede tener un edificio en función de su resistencia lateral.